Hace un año salió Pikmin 4. El juego que yo considero el más fácil de todos los de la saga principal, y en este video te diré el por qué creo que es este, y no otro. Como siempre empezaré con Pikmin 1. Lo que lo hace un juego fácil es, que al no tener tantas mecánicas ni Pikmin, una vez obtengamos los 3 tipos prácticamente podremos explorar cualquiera de las 4 zonas sin necesitar de algo más. Lo que lo hace un juego difícil es, que al ser el primero tanto las mecánicas, controles o la misma inteligencia de los Pikmin serán peor. Junta eso con el tiempo límite que al ser un jugador nuevo puede ser algo abrumador para alguien que apenas conoce la saga. En Pikmin 2, tenemos lo que lo vuelve un juego fácil, lo que sería, el no tener que preocuparnos del tiempo, una mejora en la inteligencia de los Pikmin, también unos pequeños cambios en los controles junto con mecánicas y tipos de Pikmin nuevos que nos ayudaran a resolver puzzles y diferentes tipos de situaciones de una mejor manera. Aún con esto, este Pikmin sigue siendo considerado por la comunidad el más difícil, y eso sería por enemigos más letales y más variados. También contamos con la electricidad la cual solo en este juego puede hacer instakill a un Pikmin. La manera de superar las cuevas es complicada además de contar con las cuevas más difíciles sobre todo en la última zona. Cuando jugué Pikmin 3, lo consideré el más fácil de la saga, porque contaba con habilidades muy útiles que te permitían atacar más rápido y más preciso. Así como también los 2 Pikmin nuevos que agregaron en este juego son de lo mejor ayudando cada uno en diferentes cosas. Los rosas para transportar de manera más rápida y los pétreos como unos Pikmin casi inmortales. Pero si solo vemos esos puntos, claro que parece un juego fácil, aunque cuenta con sus retos, como lo son la exploración. En los anteriores Pikmin encontrabas a todos los tipos relativamente temprano en el juego, algo que en este no ocurre de la misma manera. El último tipo de Pikmin lo encuentras prácticamente casi al final del juego solo a 2 batallas contra jefes para terminarlo, por lo que recolectar toda la fruta tendrá que esperar a que casi termines el juego. Si también contamos sus modos extra, sobre todo en la cuestión online, puede ser un juego retador sin lugar a dudas. Asimismo es el único juego de la saga en el que podemos elegir la dificultad, siendo la super picante la más difícil, limitándonos la cantidad de Pikmin, entre otras cosas. Y para terminar Pikmin 4, el cual tiene sus cosas tanto buenas como malas pero solo diré algunas de ellas. Como juego fácil tiene mejoras tanto del protagonista como de Ochin. Demasiados ítems que en el caso de estos 3 sirven para lo mismo aunque funcionen de diferente manera. Mucha variedad de Pikmin, mejoras en muchas mecánicas que vuelven al juego más accesible, etc. Por lo que podría llegar a considerarse un juego difícil creo que sería el que cuente con demasiadas mecánicas, controles, y que algunos modos extra pueden llegar a ser complicados si se intenta conseguir la mejor puntuación posible. Como puedes ver Pikmin 4, cuenta con más cosas buenas que malas, en este caso hablando sobre la dificultad, lo cual no lo vuelve en sí un mal juego, de hecho es el mejor que ha salido o al menos lo es para mí. Comenta cuál es el juego que para ti es el más fácil o el más difícil y por qué, me encantaría leerte, recuerda suscribirte y con esto apoyar a que suba más contenido, adiós.